Para ello, obviamente, vamos a utilizar como guiatura, como mapa, el Jardín de las Delicias. Vamos a tomar la primera parte, el paraíso del Bosco, donde se respira armonía, donde está el Creador con Adán y Eva, está en el árbol del bien y del mal, está el árbol del conocimiento, también está la serpiente tentadora dando vueltas por ahí, etc. Para nosotros, dentro del conocimiento gnóstico, así como lo ha sido siempre para la mística antigua, para la filosofía antigua, para el pensamiento antiguo, eso representa lo más puro y noble que tenemos en nuestro interior. Algunos le llaman el alma, nosotros a eso le llamamos la conciencia. Vamos a tomar este tríptico como una radiografía del ser humano. El paraíso dentro de nosotros es un estado de conciencia. Por lo tanto, el paraíso es nuestra conciencia en toda su plenitud. Una conciencia limpia, una conciencia luminosa, una conciencia en pleno y total desarrollo. El ser humano, todo ser humano sin excepción, tiene conciencia o esencia. También los van a escuchar nombrarla de esa manera, conciencia o esencia. En esta esencia o conciencia están contenidas todas las maravillas que el ser humano tiene potencialmente. Aquí en esta conciencia o esencia están nuestros dones, están nuestros poderes, están nuestros talentos. En esta conciencia está encerrada todo lo mejor que tenemos como seres humanos. Todos aquellos grandes, ilustres, maestros, filósofos, artistas que hemos nombrado varios en estos minutos, lo que han hecho es desarrollar una parte de esa conciencia, una parte de ese poder creador, una parte de esos dones que están dentro de cada uno de nosotros. Me viene a la memoria en estos instantes una anécdota con Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, el gran escultor renacentista recién nombrado, que cuando le preguntaron, maestro, ¿cómo hace usted para esculpir de un bloque de mármol de tantas toneladas? ¿Cómo hace usted para sacar de ese mármol un David, una Piedad, un Moisés, que son las grandes obras paradigmáticas de Miguel Ángel? Y Miguel Ángel simplemente dice, la obra, la creación, ya está dentro de la piedra, ya está dentro del mármol. Mi tarea simplemente consiste en quitar la piedra que sobra. Una genialidad de Miguel Ángel. Esa creación, imagínense, ese Moisés dentro del mármol, es nuestra conciencia. Nuestra conciencia muchas veces está cubierta, revestida por otra piedra, por otros elementos que nosotros con cincel y martillo, con las herramientas que tengamos a mano, debemos ir quitando para que esa obra que ya está dentro de nosotros, porque todos tenemos conciencia, pueda expresarse a cabalidad, pueda expresarse en su totalidad. Sí, ya vamos a volver al concepto de conciencia. Pasemos ahora al paraíso terrenal, donde la cosa ya cambiaba drásticamente. Esas piedras que hacíamos mención y que hacía mención Miguel Ángel, que uno debería sacar de nuestra vida para que se exprese lo más puro, es lo que estamos viendo en esta parte media del tríptico del Jardín de las Delicias, donde aparecen elementos llamados por nosotros aquí en el conocimiento gnóstico agregados psíquicos o agregados psicológicos, que son todos aquellos elementos, llamémosle infrahumanos, llamados la gula, la lujuria, la envidia, codicia, las religiones, o algunas religiones les llaman los pecados capitales, por ejemplo. Cuando esos elementos hacen presencia en nuestra vida, en nuestra existencia, aquella paz y aquella armonía que veíamos en el paraíso, aquella paz y armonía que debería estar presente en la conciencia plena o con conciencia plena, ya no es así.
Al aparecer estos elementos inhumanos, así como los pinta y lo describe el Bosco, nuestra vida se transforma en una vida caótica, en una vida inarmónica, donde ya la felicidad, la paz, la alegría son cosas lejanas o son aspiraciones futuras. Nuestra vida, como en este jardín terrenal que nos describe el Bosco, ya es una vida llena de incertidumbre, una vida plena de inarmonías, que nos van a conducir obviamente a ese infierno, que para nosotros, dentro del conocimiento gnóstico, el infierno es un estado también de conciencia. Es la ausencia total de conciencia. Cuando uno está, llamémosle así, tomado por ejemplo, la ira, tomado por el orgullo, y uno está gravitando en esos elementos tan densos, nuestra vida ya no es un paraíso, nuestra vida ya es un infierno. Obviamente también nos van a escuchar ustedes hablar o mencionar en el desarrollo de nuestras conferencias a nivel online o en nuestros cursos online o en los cursos presenciales a los cuales los vamos a estar invitando. También nos van a escuchar describir aquellos infiernos que, por ejemplo, describe el Dante Alighieri, que lo mencionábamos hace unos instantes en la Divina Comedia. Nos van a escuchar hacer mención a aquello del karma y el dharma de los indostanes. Nos van a escuchar hacer mención, por ejemplo, a los conceptos de evolución y de involución, donde nuevamente aparecen los conceptos de infierno y de cielo. Ya el infierno como el interior de la tierra y el recorrido de toda una esencia en un proceso de purificación a través de distintos reinos de la naturaleza. Un concepto y una enseñanza muy interesante, pero bueno, lo estaremos desarrollando, como les decíamos, en una de las lecciones de nuestros cursos. En definitiva, este tríptico del Jardín de las Delicias del Bosco, de acuerdo a nuestra visión gnóstica de este arte en particular, nos está describiendo el estado de la psiquis de cada uno de nosotros. Por un lado, nosotros tenemos nuestro paraíso en la conciencia. Por el otro lado, nosotros tenemos nuestro infierno en todos aquellos elementos discordantes, disonantes, como son estos llamados agregados psicológicos o yoes. Y tenemos un campo medio donde se puede expresar la conciencia y donde mayoritariamente se expresa el agregado psicológico, que es nuestra personalidad. La personalidad es lo que somos, es nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra forma de actuar. Nuestra personalidad, de acuerdo al conocimiento gnóstico, se va dando forma desde los 0 hasta los 7 años, en base a lo que recibimos de nuestros padres, nuestros maestros, de nuestro entorno. A partir de los 7 años esa personalidad se va fortificando, en algunos casos se va petrificando, y con el correr del tiempo esa persona, aunque quiera en muchos casos, no puede darle un giro a su vida, no puede cambiar porque ya su estructura psicológica está, como decíamos, petrificada. La gnosis nos va a entregar herramientas, nos entrega las armas, los instrumentos necesarios para que en ese campo de trabajo, en ese paraíso terrenal, como lo describe el Bosco, en esta parte central, trabajando en nuestra personalidad, con nuestras formas de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, nosotros vayamos descubriendo cuáles son esos elementos de nuestro propio infierno, que es un estado de conciencia que nos amargan la existencia, que nos amargan la vida. A todos nos gustaría estar viviendo en el paraíso del Bosco, acá en el paraíso descrito en el Jardín de las Delicias. A todos nos gustaría vivir una vida llena de comprensión, una vida llena de paz, de alegría, de satisfacciones, etcétera, sin necesidades, etcétera, etcétera.
Pero obviamente aparecen en nuestra existencia, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, estos elementos, estos animales indescifrables que pinta el Bosco, que nos amargan la existencia. Entonces aparece en nuestra vida la ira, cuando uno no quiere vivir lleno de odio, lleno de ira. Aparece el orgullo destructivo cuando uno quiere tener una vida plena. La doctrina gnóstica o el conocimiento gnóstico nos entrega herramientas, como por ejemplo la observación, que es lo que nos invitan estos artistas. Estos artistas, al pintar estas obras de arte como lo hacía Leonardo da Vinci, como lo hacía Miguel Ángel, nos entregan un mensaje encriptado en su arte. Hasta el día de hoy, por ejemplo, que en algún otro momento podremos hablar de eso, la Gioconda o la Mona Lisa todavía le siguen extrayendo pequeños enigmas, pequeños códigos que están encriptados en esa pintura tan mítica de Da Vinci. El mismo Miguel Ángel dijo que había que saber ver y estudiar sus creaciones en el mármol. El Bosco nos entrega en estas magníficas obras maestras una pintura que no es para entretener, sino que es para que uno reflexione. Entonces, en esa o con el uso de la reflexión es que nosotros vamos a aprender, en este caso, de una obra artística. Y nos está planteando aquí el Bosco, con esta obra maestra, el desarrollo o el recorrido que nosotros tenemos que realizar para volver a vivir en nuestro paraíso, que volvemos a decir, es un estado de conciencia. Tenemos que observar, conocer, comprender, primero, cuáles son esos elementos que nos están obstaculizando el desarrollo de la paz, de la armonía y de la felicidad. Para eso tenemos herramientas muy precisas, para eso tenemos enseñanzas muy concretas que nos llevan a la observación, al autodescubrimiento de los elementos que nos causan infelicidad en nuestra existencia. A medida que nosotros vayamos conociendo, comprendiendo esos elementos, los vamos a poder ir eliminando, se podría decir, lo podemos ir quitando de nuestra psicología, lo vamos a ir quitando de nuestra personalidad. Al quitar uno de esos elementos discordantes, ese espacio va a ser ocupado por la conciencia que no podía expresarse. Al quitar un elemento de odio, por ejemplo, de nuestra vida, ese espacio va a ser llenado, va a ser ocupado por un aspecto del amor, de la comprensión, etc. La invitación del conocimiento gnóstico es justamente que buceemos en nuestro interior. La invitación del conocimiento gnóstico es que realmente lleguemos a vivenciar aquella vieja máxima que estaba en el templo de Delfos de la antigua Grecia, que decía, nos llega en latín porque nos llega a través del relato de los conquistadores romanos en aquel entonces, como homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. La gnosis, el conocimiento gnóstico, nos lleva a vivenciar esta gran máxima antigua del templo de Delfos. Conocernos a nosotros mismos profundamente para llegar a conocer el universo y a los dioses que lo hayan creado. Al conocernos a nosotros mismos profunda y cabalmente, vamos a conocer todos los elementos que nos causan malestar en nuestra existencia. Todos queremos una buena vida, todos queremos un buen futuro, todos queremos un buen porvenir en nuestra existencia. Todos queremos resolver los enigmas de nuestra existencia. El conocimiento gnóstico nos da esas herramientas. El conocimiento gnóstico nos dice que la clave fundamental está en reconocer esos elementos que están en nuestra psiquis y nos están amargando, nos están arruinando nuestra existencia. El problema no son los eventos que nos rodean afuera. La mayoría de esos elementos que nosotros le llamamos eventos que nos están rodeando, no los podemos controlar y mucho menos modificar. No podemos modificar el clima, no podemos modificar la política económica de un país, no podemos hacer nada con las guerras que se puedan estar desarrollando en alguna parte del planeta. No podemos hacer mucho desde nuestro lugar con
todo lo desagradable que estamos viendo a nuestro alrededor. Obviamente también hay muchísimas cosas buenas en el mundo, pero las cosas que nos afectan, la mayoría de ellas no podemos hacer absolutamente nada, pero sí podemos trabajar en algo que es nuestro, que nos corresponde, que es totalmente nuestro, que son nuestros estados conscientivos. No podemos hacer nada con el clima, como decíamos. Se empezó a llover y no estábamos preparados para la lluvia, ni anímicamente ni físicamente. No teníamos ganas que llueva, queríamos que estuviera despejado, que fuera un lindo día, y para colmo salimos sin paraguas. Nos agarró la lluvia, no tenemos paraguas, pero sí podemos trabajar en el estado. Que el evento no condicione nuestros estados. Que el evento no despierte esos elementos discordantes o agregados psicológicos para que nos lleven a un estado de infierno interno. Entonces, una simple lluvia, un simple no saludo de alguien en el día a día, un insulto de alguien, un mensaje que nos llega al teléfono desagradable, nos cambia el día, nos cambió el estado. Muchas veces nos cambia la semana, el mes. Nos arruina las relaciones humanas. Entonces, nosotros podemos y debemos trabajar en esas reacciones psicológicas. Nos corresponde trabajar en nuestros estados conscientivos. Porque esa conciencia es nuestra. Nosotros no podemos, tenemos, mejor dicho, que dejar de culpar a lo que nos rodea. Dejar de culpar personas, dejar de culpar a los eventos. Dejar de echarles la culpa a si creemos en Dios a Dios, si creemos en el diablo al diablo. Dejar de echar culpas afuera y aceptar nuestras responsabilidades. Los eventos que nos rodean, como dicen los indostanes, el samsara o el destino en el cual estamos inmersos, mucho de ello no podemos cambiar. Pero si cambiamos internamente, si vamos cambiando nuestra forma de pensar, si vamos cambiando nuestra forma de sentir, va a cambiar nuestra manera de actuar. Y poco a poco vamos a influir y vamos a ir cambiando el mundo que nos rodea. Gandhi, el gran pacifista del siglo XX, nos decía que si queríamos cambiar el mundo, lo primero que teníamos que hacer era cambiar nosotros. La propuesta del conocimiento gnóstico es el cambio. Y el cambio es de adentro hacia afuera. Y el cambio comienza con observar lo que hay que cambiar. Porque si uno no conoce lo que tiene de más y lo que tiene en falta, difícilmente pueda cambiar. El conocimiento gnóstico nos lleva al cambio. Para ello nos entrega una pedagogía, nos entrega un material didáctico, nos entrega las herramientas, como decíamos, para que uno conozca los elementos que nos hacen infeliz nuestra existencia. Para que no solamente los conozca, sino que los estudie, los comprenda y los pueda quitar, los pueda apartar de su existencia. Entonces nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir va a cambiar. Y si cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de sentir, nuestra forma de actuar va a cambiar. Y si estos tres aspectos cambian, la relación de nosotros con nuestro entorno, con el mundo que nos rodea, obviamente que también va a cambiar. Y si en ese cambio, o si ese cambio significa manifestación de una conciencia plena, el cambio que vamos a realizar en nuestro interior y que se va a exteriorizar en el mundo que nos rodea, va a ser un cambio para bien, donde el bienestar, donde la paz, donde la armonía, donde la comprensión van a tener mayor presencia en nuestra vida. Las circunstancias se van a seguir presentando. Las circunstancias desagradables se van a seguir presentando. Y más de una vez, con las herramientas gnósticas, tal vez, vamos a reaccionar negativamente ante todo eso. Pero eso no nos tiene que desanimar. Recién mencionábamos, o hace unos minutos, a Tomás de Kempis. Y Tomás de Kempis escribió un libro que lo seguía mucho el Bosco, lo leía mucho, que era Imitación de Cristo. Y en una de las frases más conocidas de ese libro, Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, autor renacentista,
Decía, no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen. Pero habrá veces que cuando me vituperen, me insulten, me ningunen, etcétera, etcétera, me voy a sentir mal. Y hay veces que cuando me alaben, cuando me ensalcen, y me voy a sentir lleno de orgullo y se me va a alimentar la vanidad. Va a ocurrir, obviamente. El tema está que nosotros vamos a tener activado algo que se llama la autoobservación, una herramienta gnóstica, para darnos cuenta en qué momento aparecen esos animalillos del bosco, llamado la vanidad, el orgullo, que se infla el pecho cuando alguien nos está alabando. Pero nos vamos a dar cuenta no para flagelarnos, para sentirnos culpables. Nos vamos a dar cuenta para observar el elemento, para comprender ese elemento que se está manifestando y apartarlo de la vida, eliminarlo de nuestra psicología. Ese es el camino que nos propone el conocimiento gnóstico. Y aquí es donde nosotros los invitamos a todos los que nos están viendo en estos minutos, en estos instantes, para que, si así lo consideren, se sumerjan en este tipo de conocimientos y fundamentalmente en este conocimiento gnóstico. Nosotros estamos impartiendo en casi todos los países de América, en la gran mayoría de los países europeos, en varios países del Asia y de África, estamos impartiendo nuestros cursos de manera presencial, en distintas sedes. Y también estamos impartiendo cursos a nivel con metodología online. Como sea, con el sistema que sea, acérquense, observen las herramientas que nosotros les entregamos en nuestros cursos, pónganlas en práctica, vean si realmente les funciona. Si les funciona, métanle para adelante y sigan profundizando, transformando ese infierno o ese jardín terrenal en el paraíso del bosco. Si no funciona, les entregaremos otras herramientas para que realmente funcione esto del autoconocimiento. Hasta aquí esta instrucción sobre los misterios esotéricos del arte y en este caso esta magnífica pintura del Jardín de las Delicias que fue realizada hace tantísimos siglos, allá por el 1500 y tantos, en lo que hoy son los Países Bajos, por un pintor conocido como el Bosco. Y a pesar del tiempo transcurrido, esa pintura sigue estando en el Museo del Prado en Madrid, España. Y a pesar del tiempo transcurrido, esa tremenda pintura está ahí como una gran conferencia, como una gran enseñanza para que todos aquellos que tengan la suerte de asistir física, presencialmente, la puedan contemplar y aprender. Y para todos aquellos que quieran buscarla hoy en Google, que la tengan en un libro, que la puedan también estudiar y contemplar, porque el Bosco, como todos estos grandes artistas del Renacimiento, cuando hacían sus obras de arte, estaban dando un mensaje a la posterioridad. Corresponde que nosotros les prestemos la debida atención para poder extraer de esas maravillas del arte, en este caso, las enseñanzas, las orientaciones que ellos nos querían dar. Ha sido un enorme gusto compartir con ustedes estos minutos y ojalá nos podamos encontrar en el desarrollo de uno de nuestros cursos. Hasta la próxima.